Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16. Sed santos porque yo soy santos. Ese es el título de nuestro sermón en alusión a nuestro texto base. Dice Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Uno de los mayores dilemas que enfrenta todo verdadero hijo de Dios es este, mis hermanos: anhelar y procurar en esta vida una santidad que solo será perfeccionada en la gloria. Aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo siente en su interior un profundo deseo de ser como Cristo y, sin embargo, cada día tropieza con la dura realidad de que el pecado aún mora en su carne. Y quizás alguna persona pueda levantar su voz en forma de objeción y afirmar: si en esta vida jamás alcanzarás una santidad plena, ¿para qué perseguir entonces algo que nunca podrás poseer? Y para ilustrar su punto, tal persona podría usar también esta figura. Buscar la santidad sería como buscar una moneda en el fondo del océano. Un esfuerzo inútil, absurdo, una causa perdida. Mas he aquí, mis hermanos, la paradoja bendita de la vida cristiana. Buscar la santidad es algo muy paradójico en el creyente. Apartarnos del pecado siendo nosotros pecadores. Apartarnos del pecado aún cuando en nuestra naturaleza siempre habrá un remanente de pecado. Y eso que algunos pudiesen tildar de absurdo es la lógica bajo la cual nosotros debemos actuar. Buscamos esto que aún no alcanzamos, no por capricho, sino por obediencia. No porque creamos que llegaremos a la perfección en esta vida, sino porque hemos sido llamados por aquel que es perfecto. Nuestra lucha contra el pecado no es vana. No luchamos por nuestras propias fuerzas. Es la gracia la que nos sostiene, la gracia del Dios que nos llamó. Entonces, mi hermano, ante la pregunta, ¿por qué buscar la santidad? ¿Por qué nadar contra la corriente de nuestra propia naturaleza? ¿Por qué nadar en contra de nuestra propia corrupción? Y realmente yo pudiese listar muchas razones, pero la más alta y la más suficiente es esta: porque Dios lo manda. Sed santo, porque yo soy santo. Así lo declara el texto sagrado, nuestro texto base. El apóstol Pedro nos recuerda que Dios es quien nos ha llamado. Y este llamado por parte de Dios no es una invitación ligera. Es un acto soberano mediante el cual fuimos arrancados de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. Al llamarnos, el Señor no solamente nos libra de la condenación, Él también nos hace parte de su familia, nos adopta como sus hijos y nos conforma a la imagen de Cristo, nos reviste de una nueva naturaleza. Algo que debe quedar claro, mis hermanos, en este sermón es que el origen de la santidad, la causa, la fuente, no está en nosotros, sino en Dios. Así como la justificación es ser hechos justos, no que te justificas por tu cuenta, es ser hechos justos. La santificación es ser hechos santos.
pero ninguno por sus propios medios puede alcanzar tal santidad. El hombre se justifica a sí mismo, ¿qué dicen las Escrituras? Dios es quien justifica. Asimismo, hermanos, el hombre se santifica a sí mismo, es Dios quien nos aparta para sí. Ahora, el que Dios, por su gracia, nos haya separado del pecado, significa entonces que nosotros no debemos hacer nada porque Él es el que santifica. El origen de la santidad está en Dios. Entonces, como depende de Él el que seamos o no santos, significa que en esta vida no podemos luchar contra nuestra naturaleza. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo responde en Romanos 6, del 1 al 2. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así que, mis hermanos, es Dios quien decide hacernos parte de su familia, no nosotros. Pero esto no implica que debamos seguir viviendo como lo hacíamos cuando vivíamos sin Dios. Todo lo contrario, que es lo que menciona Pablo, en ninguna manera. Cuando somos colocados en esta nueva familia, nuestras costumbres ya no pueden ser las mismas. Debe haber un cambio. Y si lo queremos ver desde un ejemplo cotidiano, pensemos en la adopción, pero ahora en un sentido terrenal. Pensemos en un hombre, en un padre que adopta a un niño. Este niño no pertenece a su hogar, pero ahora está pasando a ser parte de la familia. El padre no solo le da un apellido, no solo lo libra del abandono, también lo instruye, lo disciplina con amor, le inculca los valores del nuevo hogar. Y así también obra nuestro Padre Celestial. Él nos adopta, nos hace sus hijos, no para dejarnos como estábamos, sino para formarnos conforme al carácter de su santidad. El creyente, una vez que es hecho hijo de Dios, adquiere una nueva identidad. Ya no somos hijos del diablo, somos hijos de Dios. Por ende, somos llamados nación santa, pueblo adquirido por Dios. Bendito sea nuestro Padre, que no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para equivocarse. Él es santo, Él es justo, Él es amor. Y siendo Él así, su llamado no puede ser otro que un llamado a la santidad. Amados hermanos, amada iglesia, no podemos tratar con ligereza esta santa demanda. Sed santos, porque yo soy santo. Esto no es un imperativo opcional ni secundario. La santidad no es el privilegio de unos pocos. Debe ser la vocación de todos los redimidos, no de algunos. La santidad es el fruto inevitable de una fe viva y verdadera. Es un resultado, es una consecuencia de una fe viva. La Reforma Protestante nos enseñó con claridad que somos justificados solo por la fe, pero no quedó allí. También nos advirtió que esa fe que justifica nunca viene sola. La fe que justifica siempre viene acompañada de frutos, frutos de digno arrepentimiento. Porque una fe que no tiene frutos es una fe muerta. De lo contrario, estaríamos hablando de una santidad superficial. Así que, mis hermanos, la santidad no es el medio por el cual llegamos a Dios, sino el resultado glorioso de haber sido alcanzados por Él. Es el eco visible del llamado eterno. Es la marca del pueblo de Dios, nuestra identidad. Este será el tema acerca del cual estaremos meditando en nuestro sermón, el cual, como ya mencioné, lleva por título: Sed santos porque yo soy santo.
Sed santos porque yo soy santo. Estaremos desarrollando 3 puntos. En el primero recordaremos lo que es santidad. Estaremos definiendo la santidad desde un enfoque bíblico. Segundo, estaremos presentando algunos obstáculos en contra de la santidad. Y por último, ¿cómo superar esos obstáculos? Es mi oración que el Señor nos guíe a través de su Santo Espíritu, que incline ahora nuestros corazones a su palabra y que al meditar en este llamado a la santidad, Él mismo sea quien nos ilumine, quien nos confronte, que nos consuele. Consideremos pues, hermanos, con reverencia y humildad, ¿qué es la santidad? ¿Qué estorba su avance en nosotros? Y cómo por la gracia de Dios podemos andar en el camino que Él nos ha trazado. Pasamos a nuestro primer punto, recordando lo que es la santidad. ¿Qué es la santidad, iglesia? Tradicionalmente se nos ha enseñado, y con razón, que la palabra santo significa solo, único, apartado, separado. Y esto no está mal. Este concepto de santidad como algo que está apartado, único, es gloriosamente verdadero y perfecto cuando hablamos de Dios, quien está infinitamente apartado de todo pecado y completamente distinto de su creación. Es tan grande la santidad de Dios que no solamente se le llama el santo, sino el 3 veces santo, 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 una virtud en Dios que reviste, que llena de belleza sus demás atributos y todo su ser. Sin embargo, hoy no nos vamos a centrar en la santidad de Dios en sí misma, sino en la santidad de Dios, sino de la santidad que Dios produce en el hombre, o lo que algunos llaman santificación. Y antes de continuar, hermano, desarrollando este punto, este primer punto, ¿qué es santidad? Te hago la pregunta, ¿tú eres santo? Si alguien te hiciera esta pregunta, ¿tú eres santo? A la luz de lo que enseña la Escritura, ¿cuál crees que debería ser tu respuesta? ¿Será que todo aquel que se entiende como creyente también debe entenderse como santo? Veámoslo de la siguiente manera. Si decimos que la santidad es lo opuesto al pecado, Dios, por ser santo, no puede tener comunión con el pecado. Lo santo es lo que está apartado del pecado. Pero ahora, nosotros somos pecadores. Entonces, siendo pecadores, ¿podemos ser santos? ¿No parece algo contradictorio? ¿Cómo responderíamos a este dilema? Hablar de la santidad no es fácil, como decía al inicio. Siendo nosotros pecado, podemos ser santos, siendo lo santo opuesto a lo pecaminoso. Para solucionar este dilema, recordemos, hermanos, lo que es la santificación. Y efectivamente, la santificación es algo que ha sido apartado para Dios. Algo que ha sido apartado para Dios y separado de todo pecado. Ya lo decíamos antes, así como la justificación es ser hechos justos, la santificación es ser hechos santos. Sin embargo, hay una diferencia. Y quiero que preste atención a esto que voy a mencionar a continuación. La justificación es efectuada en un sentido legal. Somos declarados justos. En esencia no lo somos. La Biblia lo afirma de forma clara. No hay justo ni aún uno. Nosotros somos justos en el sentido de que se nos ha dado esa declaración. Somos justificados porque Cristo pagó por nosotros.
Entonces, somos justos en un sentido legal. Pero, cuando hablamos de la santificación, y es lo que algunos pudiesen pensar, la santificación también lo es en un sentido moral, en un sentido esencial. Cuando decimos que somos hechos santos, santificados, no es solamente un título. Verdaderamente hemos sido santificados, nuestra naturaleza cambia. Así que ser santificados no es tan solo un título, es una realidad interna, es una realidad moral. El Catecismo Menor Bautista, en la pregunta 35, ¿qué es la santificación?, responde: la santificación es la obra del Espíritu de Dios en el cual somos renovados. Somos renovados completamente a la imagen de Dios y somos capacitados para ir paulatinamente muriendo al pecado y viviendo para la justicia. Desde la teología, con fines académicos, se suele hablar de al menos dos tipos de santidad. Y podemos hablar de la santidad en su manifestación absoluta y podemos hablar de la santidad en su manifestación progresiva. En cuanto a lo primero, la santidad en su manifestación absoluta, y haciendo eco de las palabras del catecismo, nosotros somos renovados completamente a la imagen de Dios. Santificación es separar, es apartar, pero Dios no separa o aparta por partes. Somos transformados por completo. Somos realmente hechos santos. Somos santificados absolutamente. Por eso, hermano, usted notará que cuando Pablo escribía cartas a las iglesias, él no titubeaba en llamarlos santos. Hay muchas cartas en donde aparece esta afirmación de Pablo: a los santos que están acá, a los santos que están allá. La Biblia nos enseña que por naturaleza somos pecadores. Pero también nos enseña que los verdaderos creyentes hemos sido santificados. Así que no debemos entender la santidad tan solo como un título, es una realidad moral. Éramos pecadores, pero ahora hemos sido santificados y llamados a vivir en santidad. Por ejemplo, primero a los Corintios, capítulo 6, versículo 11, note lo que dice: y esto erais algunos pasado, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nos presentan un contraste, lo que éramos en el pasado y lo que ahora pasamos a ser. Y en la primera carta de Pedro, que es donde se encuentra nuestro texto base, pero en el siguiente capítulo, capítulo 2, mire lo que dice en el versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo refleja nuestra identidad como creyente. Vosotros sois, en esencia, somos nación santa. Esto en cuanto a su manifestación absoluta, la santidad en su manifestación absoluta. Es una realidad moral. Ahora, en cuanto a la manifestación progresiva, se nos habla de que somos capacitados. ¿Capacitados para qué? Para ir paulatinamente muriendo al pecado y viviendo para la justicia. El no creyente no tiene esta capacidad.
El no creyente, desde su albedrío, desde su voluntad, siempre escogerá lo malo, siempre escogerá el pecado. En cambio, el creyente ahora es capacitado para evitar el pecado, ahora es capacitado para seguir la justicia. Pero es importante recordar que para que pueda existir esa manifestación progresiva, se necesita primero de la manifestación absoluta. Podemos ser santos en la práctica de manera paulatina, gracias a que Dios nos ha santificado de antemano. Y algunos lo enseñan al revés. Y esto es un grave error porque se exalta al hombre. Algunos enseñan que nosotros primero debemos ejercitarnos y buscar la santificación para que luego Dios nos declare santo. Así que para saber si he sido santificado absolutamente, debo mirar si en la práctica procuro la santidad. Y es entonces donde debemos preguntarnos. Es entonces donde yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿te esfuerzas por vivir en santidad? Y si es así, ¿qué te motiva a ello? ¿Qué es primero, el árbol o el fruto? Primero debe estar el árbol santo y luego el fruto santo. Así que no vivimos en santidad para ser llamados santos por Dios, sino que como hemos sido llamados santos por Dios, entonces viviremos en santidad. Así que pudiésemos definir la santidad. Es ese estado de separación del mundo. La santidad es ese estado de separación del mundo. Es ese estado de separación del pecado que Dios hace con su pueblo. Porque es Dios el autor de la misma. Es ese estado de separación del mundo que Dios hace con su pueblo, en el que otorga una posición moral, como también una disposición a vivir en coherencia con ello. Entonces, por un lado tenemos una posición moral, una transformación en nuestra esencia, pero también una capacidad, una disposición. Ahora, siendo santificado, podemos vivir en coherencia con eso que se nos ha dado. Así que, mis hermanos, cuando hablamos de santidad en el creyente, no nos referimos solamente a una mera conducta externa. Nos referimos a una realidad interna que se debe manifestar en toda la vida. Y para enriquecer aún más en qué consiste la santidad, podemos afirmar en términos prácticos y aplicables que ser santo es estar apartado del pecado y dedicado a Dios. En síntesis, esto es lo que podemos afirmar. Ser santo es estar apartado del pecado y estar dedicados, consagrados a Dios. No es una cosa o la otra. Ambas al mismo tiempo. Es un y que no se puede dividir. Huimos del pecado porque corremos hacia Dios. Nos alejamos de lo inmundo porque nuestros afectos están cautivos por lo puro. Cuando las escrituras dicen en nuestro texto base, sed santos, no solo se nos está exhortando a que no pequemos. Sed santos no es solamente sinónimo de no peques. Cuando nos dicen esto, también nos están diciendo que debemos buscar con diligencia al Dios que es santo, las cosas de Dios. No basta con rechazar el mal. Debemos también abrazar el bien, deleitarnos en la ley de Dios, rendirnos al Espíritu que nos transforma. Muchos tienen una idea reducida de la santidad, como si ésta se tratara únicamente de no hacer. ¿Qué es santidad? No mentir, no codiciar, no fornicar, no envidiar.
Y aunque es cierto que la santidad implica esto, implica separación del mal, limitarla solo a eso es empobrecer la gloria de la santidad. La santidad también es un llamado positivo, un llamado a amar lo bueno, a hacer justicia, buscar la pureza, desear la voluntad de Dios más que la nuestra. Muchas personas viven para su propio beneficio, para su propia voluntad. Pocos se niegan a sí mismos. En otras palabras, no es verdadera santidad aquella que simplemente reprime el deseo de pecar, si no va acompañada por un anhelo ferviente de obedecer a Dios con gozo. El hombre santo no solo evita el mal por temor, sino que hace el bien por amor. Y esto, mis hermanos, no es algo que surja del hombre en sí mismo. Siempre lo debemos tener presente. Es Dios, por medio de su Espíritu, quien forma en nosotros esa santidad, la cual es en esencia el reflejo de su propio carácter en nuestras vidas. Ahora, si Dios es un Dios activo, un Dios que no solo aborrece el mal, sino que hace el bien, que no solo evita el pecado, sino que obra justicia, entonces nosotros, ahora como sus hijos, hemos sido adoptados en su familia, estamos llamados a imitarle. No basta con no hacer el mal, debemos hacer el bien. Así lo enseña el Salmo 34:14. No basta con no odiar, debemos amar. No basta con no transgredir, debemos obedecer con alegría. La santidad, en su forma más pura, no es simplemente la ausencia del pecado, sino la presencia viva de Cristo en nosotros. Pensemos en un ejemplo, pensemos en el rol del hombre dentro del hogar. Un esposo santifica su hogar no solo por serle fiel a su esposa, evitando el adulterio, evitando engañarla con otra mujer, no solo por evitar conductas y palabras inadecuadas delante de sus hijos. Se necesita algo más. Con eso no es suficiente para decir que está viviendo en santidad. Se necesita que él haga. Amar a la mujer no es solo no traicionarla, es también acción, es ser intencionales. Por ejemplo, ser intencional en deleitarse en ella. Asimismo, amar a los hijos no es solo evitar ciertas palabras o conducta, también es acción. Así que el hombre santifica a su hogar no solo evitando el pecado, sino también haciendo, actuando, buscando la voluntad de Dios para su familia, fomentando expresiones de amor y respeto, promoviendo la armonía y la paz, creando prácticas o costumbres significativas. En suma, un liderazgo activo. Ahora, solo me tomé como ejemplo el rol del hombre. Sin embargo, este no es el único al que se le demanda santidad. Pensemos, por ejemplo, en el rol de la mujer dentro de su hogar. Porque la esposa creyente también es llamada a santificar su vida y su casa. Pero esa santidad, nuevamente, no se manifiesta únicamente en evitar lo malo. No se trata solo de no murmurar, de no ser rencillosa o de no deshonrar a su esposo. La santidad no se limita a lo que ella no hace. También implica una entrega activa al bien. Una esposa santa busca agradar a Dios siendo ayuda idónea con gozo y sabiduría.
siendo edificadora del hogar con amor y reverencia, instruyendo con ternura y verdad a sus hijos y siendo ejemplo de piedad en lo oculto y en lo visible. No basta con callar en momentos de tensión, sino que santifica su hogar al sembrar palabras de gracia, al procurar la paz con mansedumbre, al modelar un espíritu afable y apacible, que como dice Pedro, es de grande estimación delante de Dios. Así como la santidad del esposo se ve en su acción, también la santidad de la esposa debe verse en su trabajo constante. Su vida consagrada no puede ser pasiva. Debe ser activa, perseverante, firme, con los ojos puestos en Cristo. Y si pasamos a los jóvenes, no podemos dejar de ver también el alto llamado a la santidad. Todo creyente recibe el mismo llamado. No es únicamente evitar ciertos pecados, sino también de realizar actos de obediencia. Así que todo esto implica la expresión, sed santos porque yo soy santos. Y te pregunto, mi hermano y mi hermana, desde la posición que Dios te ha dado, ¿qué acciones que evidencien santidad estás realizando? ¿O qué acciones que evidencien santidad deberías realizar? Y recuerda que no solamente es yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no hago lo otro. ¿Qué acciones que tú intencionalmente realizas son testimonio de que has sido santificado, de que has sido santificada? Autoevalúate. Y si te cuesta enumerar varias acciones es porque quizá no estás siendo intencional en buscar la santidad. Pasemos entonces a nuestro segundo punto. Obstáculos en contra de la santidad. Aun cuando en teoría entendemos lo que es santidad, ya lo hemos visto, no es solo evitar, también es hacer. Es algo que Dios hace en nosotros, cambia nuestra condición moral, somos transformados. Ahora se nos capacita para poder hacer lo bueno. A pesar de que comprendamos todo esto, hermano, a pesar de que entendamos que a todos los creyentes se les demanda, porque así lo presenta el texto, sed santos, no si quieres, sed santos. Encontramos que esto no es fácil. En la práctica, vivir la santidad, esa santidad que se nos demanda, resulta complejo. Nuestra peregrinación en este mundo está marcada por una lucha constante. No es una carrera en terreno llano, sino una batalla en terreno hostil. La Escritura y también nuestra experiencia cristiana nos enseña que los enemigos de la santidad los podemos resumir en tres grandes frentes, que son los que vamos a ver en este segundo punto. El mundo es un enemigo en contra de la santidad. ¿Qué otro pudiésemos pensar? El diablo, Satanás, es otro enemigo. Y el tercer enemigo, el yo. Ese es el tercer enemigo. Entonces veamos primero el primer obstáculo, el primer enemigo, el mundo. El mundo, un sistema que nos moldea hacia la impureza. Claramente usted entiende que el mundo en sentido bíblico no se está refiriendo a la creación física,
Se está refiriendo al sistema en el que vivimos, el sistema caído que se opone a Dios. De hecho, Juan nos advierte, primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y en el versículo 17, nos enseña: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y más adelante, el mundo pasa y sus deseos, o como leíamos en Eclesiastés, todo lo que está debajo del sol es vanidad, es pasajero. Este mundo en el que nos encontramos está constantemente moldeando nuestras mentes y afectos para que nos acomodemos a sus patrones. El mundo quiere que normalicemos y practiquemos su impureza, su superficialidad. Vivimos rodeados de atracciones visuales, de entretenimiento cargado de sensualidad, de tentaciones materiales disfrazadas de éxito. Y es lo que todos quieren y es a lo que todos aspiran. El mundo presenta una filosofía de vida que excluye a Dios. Y lastimosamente, esto es lo que muchos creyentes quieren para su vida. Esa idea de éxito que promueve el mundo. Es un sistema que exalta la autonomía humana, el placer instantáneo, el consumo desmedido. No de gratis nos llaman la sociedad del consumo. Y ni qué decir del relativismo moral. El bien y el mal dependen de lo que tú pienses. Si algo para ti está bien, está bien. Si está mal, pues está mal. Un sistema en el que no solamente se normaliza el pecado, sino que además se celebra. El mundo nos predica diariamente, pero aquello que nos predican es un evangelio distinto. El mundo nos predica el evangelio del yo, el evangelio de la libertad sin límites, el evangelio de la verdad personal. Y si no velamos, si no estamos vigilantes, comenzaremos poco a poco, sin darnos cuenta, porque es algo silencioso, comenzaremos a tolerar aquello que debemos repudiar. Como diría un pensador, lo que el mundo llama progreso, Dios lo llama apostasía. Amada iglesia, no podemos ser santos si permitimos que sea el mundo que nos instruya, el que nos instruya más que la palabra. La santidad requiere discernimiento, resistencia y una mente renovada por la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Segundo enemigo, segundo obstáculo, el diablo, el opositor incansable del alma. Nuestro enemigo no descansa. Es una realidad que el diablo existe, pero también es una realidad que él actúa de una manera contraria a la santidad, pero actúa. Así que el diablo no solamente evita lo bueno, sino que es activo en buscar lo malo y hacer que otros caigan. Por eso lo llaman el tentador. Él es astuto. Pedro nos advierte en esta primera carta, pero en el capítulo 5, en el versículo 8, nos dice: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Cuando pensamos en el diablo, a veces asociamos lo satánico con prácticas místicas y muy evidentes,
como si fuese algo llamativo, despampanante. Pero realmente el diablo no actúa así. O pensamos en una imagen, en un rostro feo, demoníaco. Lo cierto es que Satanás no siempre viene con una violencia visible. Más bien se presenta como un ángel de luz, como algo atractivo para nosotros. Viene con sutileza, con engaño, con medias verdades. Recuerde que Él es el padre de mentira y no nos podemos dejar engañar. Él es astuto y obviamente no va a atentar a la persona de una manera en la que evidentemente se esté mostrando un mal. Su propósito es alejarnos de Dios, desviar nuestros afectos, sembrar desconfianza hacia la bondad del Señor, anestesiar nuestra conciencia frente al pecado. Ahora, ¿cómo nos tienta el diablo? ¿Cómo se convierte en un obstáculo? Porque Él nos tienta con aquello que sabe que nuestro corazón desea. Recuerde cuando intentó tentar a nuestro Señor Jesucristo. Es como si tuvieses mucha hambre y sabes que no puedes comer y te presentan un plato exquisito de comida. Aparentemente es algo bueno, está bien que comas. Y poco a poco tratan de engañarte. Haz lo que no te va a pasar nada. Pero ya se te ha revelado de antemano que eso contiene veneno. Así que, así como lo presenta Pedro, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo intenta debilitarnos hasta hacernos tibios, indiferentes, sin celo. Él se deleita, no Dios, el diablo se deleita cuando vivimos de esta manera. En cuanto a pecado se refiere, a veces creemos que el peligro es solamente caer en un pecado escandaloso, en un pecado evidente, pero estamos equivocados. Hay un peligro también cuando vivimos con una frialdad tan grande que nos hace convivir cómodamente con lo que Dios aborrece con vehemencia. Y pasamos a nuestro tercer obstáculo, el yo. Un enemigo interno que no podemos ignorar. El obstáculo más persistente para la santidad no siempre está fuera de nosotros, sino dentro. El viejo hombre aún habita en nuestra carne. A veces cometemos un error como cristianos y algunas denominaciones lo hacen con mayor frecuencia, y es culpar al diablo de todos tus pecados, de todo lo malo es por el diablo. Entonces una persona que roba, no, eso es que tiene un espíritu de robo. Una persona que hace cualquier cosa mala, no, es porque tiene el espíritu de esa cosa mala. Y creemos que siempre es así, como si el diablo o cualquier demonio tomara posesión de nosotros y actuara por nosotros. A veces somos injustos con el diablo, pero muchas veces el verdadero saboteador está en el espejo y somos nosotros mismos. Santiago nos lo dice con claridad. Santiago 1:14. Cada uno es tentado cuando el diablo nos posee, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nuestro corazón está orgulloso, es orgulloso. Se resiste a la corrección. No nos gusta que nos digan lo que debemos hacer. Es autosuficiente. Fácilmente se justifica. Alguien intenta decirte algo que quizá estás haciendo mal
Y en vez de escuchar, lo primero que haces es justificarte. Ah, no, es porque, esto es porque. Y asimismo, el corazón, nuestro propio yo, se vuelve experto en suavizar el pecado, nuestro propio pecado. La carne desea lo contrario al espíritu y muchas veces esa guerra no se libra porque hemos hecho las paces con el pecado. El creyente que puede convivir tranquilamente con prácticas que ofenden a Dios debe examinarse con temor. El Espíritu Santo no habita en una vida donde el pecado reina sin oposición. No podemos confiar en nuestras fuerzas ni en nuestra propia sabiduría. Por naturaleza, somos enemigos de la santidad. Así que nosotros mismos somos un obstáculo en la santidad cuando confiamos más en el yo, más en nuestras fuerzas que en Dios. El camino a la santidad, mis hermanos, exige la mortificación del yo, darle muerte a nuestro propio yo. Y asimismo, el camino de la santidad exige dependencia de Dios, humildad constante. Como decía John Owen, mata al pecado o el pecado te matará a ti. A pesar de que en la práctica es imposible alcanzar esa completa santidad, no tenemos excusa, mis hermanos, para justificar el pecado. No tenemos excusa para vivir sumidos en la pasividad. Debemos cumplir con lo que se nos demanda. Y no solamente como si se tratara de una carga obligatoria que no queremos llevar, sino que debemos hacerlo de manera genuina e intencional, con amor, con verdadero deseo de cumplir con la voluntad de Dios. Viendo el pecado no como deleite, sino tal como Dios lo ve, con desagrado, con repugnancia. Así que, sin duda, debemos ser conscientes de estos tres enemigos. Para finalizar, vamos a ver nuestro tercer punto: superando los obstáculos en contra de la santidad. Ya lo hemos dicho, vivir en santidad no es fácil, pero no debe prestarse o convertirse esta realidad en algo para justificarnos, porque sería caer precisamente en lo que estamos advirtiendo, que nuestro necio corazón nos invita a pensar de esa manera, el que nos justifiquemos. Ah, es que eres pecador, no puedes hacer nada, es difícil, pobre de ti. Pero en últimas, terminas con una vida pasiva, rindiéndote ante el poder del pecado. Cada día nos enfrentamos al menos a tres enemigos poderosos. El mundo nos seduce, el diablo que nos acusa y tienta, en nuestro propio corazón que es engañoso, que muchas veces se resiste. Mis hermanos, esta no es una caminata en campo abierto. Es una guerra espiritual sin tregua. Una batalla constante que exige vigilancia, firmeza y sobre todo dependencia en la gracia del Señor. No estamos solos. Si bien es cierto que los enemigos son reales y persistentes, la gracia de Dios es infinitamente mayor. Como lo entonamos con los himnos, su gracia es mayor y siempre será mayor. Por muy dura que sea la prueba, por muy difícil que sea la lucha, su gracia es mayor.
Él no nos deja huérfanos en el combate. Por cada obstáculo que enfrentamos hay una promesa que lo supera. Por cada tentación hay una salida provista. Por cada debilidad hay fuerza en Cristo. Podemos decir con toda confianza, tenemos más a nuestro favor que en contra. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. La palabra, la oración, la comunión con los santos, el Espíritu Santo y la obra intercesora de Cristo a nuestro favor son recursos celestiales suficientes que garantizan la victoria. O como dice la Escritura, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Hay un llamado, hermano, vivir en santidad. ¿Quieres alejarte del pecado y acercarte a la voluntad de Dios? Voy a presentar 4 puntos que tienen que ver con el cómo superar estos obstáculos. La primera respuesta es: llénate de la palabra. ¿Quieres vivir en santidad? Llénate de la palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Allí se encuentra revelada su voluntad. Y no puedes hacer su voluntad si no te la recuerdas a diario. Yo te invito, hermano, hermana, te reto que cada día, así sea 10 minutos, 5 minutos, a leer nada más la palabra. No te estoy pidiendo que prepares un bosquejo. No te estoy pidiendo que realices un estudio teológico exhaustivo. Solamente que abras la Biblia y leas la Escritura. 5 minutos al día. Mi hermano, tenemos tiempo para tantas cosas. ¿Cómo no darle prioridad al bienestar del alma? Y si siempre tenemos una excusa para no leer la palabra, recuerda los obstáculos de la santidad. Porque el yo siempre tiene una excusa para todo. Nunca es el culpable, siempre queda bien. Hay muchas personas, muchos creyentes que quieren escuchar la voz de Dios, quieren que Dios les hable. La Biblia es la voz de Dios escrita. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres que Dios te hable? Lee la Biblia. En ella está revelada su voluntad santa, justa y buena. No podremos obedecer a Dios si no sabemos qué es lo que Él quiere. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Así que mi hermano, yo te invito luego de este sermón a que dediques un tiempo cada día para leerla. Así sea breve. No se trata de cantidad, de constancia, de reverencia. Hay quienes pasan horas frente a una pantalla, pero no encuentran 10 minutos para alimentar su alma. Un solo programa de televisión aproximadamente puede durar 1 hora. ¿Cómo no dedicar 5 minutos a la lectura de la Biblia? ¿Cómo esperas vencer al pecado si no renuevas tu mente con la verdad? La santidad comienza por una mente llena de la Escritura. Segunda respuesta, habla con Dios, ora sin cesar. ¿Quieres vivir en santidad? Ora. ¿Cómo pretendes acercarte a Dios sin tener comunión con Él?
Si tú quieres acercarte más a una persona, ¿qué es lo más coherente? ¿Qué es lo que deberías hacer? ¿Quieres acercarte a Dios? Habla con Él. La oración no debemos verla como un rito mecánico y superficial. Es la comunión viva entre el alma redimida y su Redentor. Si quieres acercarte más a alguien, lo natural, lo coherente, es que comiences a conversar con esa persona, a hablar con ella. ¿Cómo pretendes acercarte más a Dios sin tener comunión con Él? La oración, hermano, es el lugar donde confesamos, suplicamos, agradecemos y nos rendimos delante de Él. La Escritura nos enseña que Él escucha nuestras oraciones, que Cristo intercede por nosotros. Nosotros debemos ver la oración como una necesidad. Es el aliento del alma, la respiración espiritual del creyente. Jesús mismo, siendo Dios, oraba con frecuencia. ¿Cómo pretendemos nosotros, simples mortales, vivir sin hacerlo? Orad sin cesar, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera a los Tesalonicenses 5, del 17 al 18. En la oración se libra la batalla más dura contra el pecado. Allí el alma se fortalece, se humilla y se alinea con la voluntad de Dios. La oración debe ser la atmósfera en la que luchamos contra el pecado y en la que nos acercamos más a la santidad. Tercera respuesta: rodéate de hermanos piadosos. Hemos visto, primero, llénate de la palabra. Segundo, ora, habla con Dios. Tercero, rodéate de hermanos piadosos. Esto es, practica la comunión. La santidad no es una carrera en solitario. Dios nos ha colocado en una familia. Dios nos ha colocado en una iglesia. Mire lo que dice Proverbios 27, 17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. El creyente sabio busca consejo, busca comunión, busca rendición de cuentas. Seguramente ustedes habrán escuchado un dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Hay otro aún más certero que aparece en las Escrituras. Proverbios 13, 20. Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si quieres ser más santo, vivir en santidad, ama a tus hermanos, vive la comunión, edifica y déjate edificar. La comunión en el creyente no es algo opcional, es un medio de gracia. La santidad florece en el suelo de la comunidad cristiana. No sé si recuerdan, en el último sermón, en el que también celebramos la Cena del Señor, hablábamos del amar a otros como solución a nuestra decadencia espiritual. ¿Queremos ser más santos? Amemos a nuestros hermanos. Vivamos la comunión. Y por último, la última respuesta: ¿quieres alejarte del pecado y acercarte a la voluntad de Dios? Obedece. Obedece, hermano, aunque no sientas ganas. No tienes que esperar a sentir ganas. Es una orden, eso es imperativo. De hecho, lo más probable es que tengas ganas de desobedecer. Lo más probable es que prefieras la pasividad. No tienes que esperar a sentir una emoción espiritual para comenzar a obedecer. El corazón es inconstante y nuestras emociones son débiles aliadas.
Si estás esperando el momento perfecto para luchar contra el pecado, nunca lo harás. Deja de postergar. Después lo haré. Todavía no estoy preparado. Más adelante armaré un plan. Obedece hoy. Obedece incluso sin sentir. Y recuerda también lo que se enseña en 2 de Timoteo 1:7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Iglesia, si no siembras para el espíritu, no puedes esperar frutos espirituales. El agricultor riega la tierra antes de ver los frutos. Así también nosotros debemos obedecer confiando en que Dios dará el crecimiento. Debemos confiar en el proceso. Debemos esperar con paciencia los resultados. Eso requiere la santidad, paciencia, constancia, fe. No es un estado místico arrepentido. Es una carrera de toda la vida. Y cada paso de obediencia, por pequeño que sea, nos acerca más al eterno propósito de Dios para nosotros. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Primera de los Tesalonicenses 4:3. Hermanos amados, hemos considerado hoy un llamado que atraviesa toda la Escritura y que emana directamente del corazón de Dios. Sed santos porque yo soy santo. Y hemos recordado, hemos visto en primer lugar lo que es la santidad. Ese estado de separación del mundo que Dios hace con su pueblo, en el que otorga una posición moral, como también una disposición a vivir en coherencia con ello. Decíamos también en nuestro primer punto que no es solo separarnos del pecado, es también consagrarnos activamente a Dios. No se trata solo de evitar el mal, sino de abrazar y buscar con gozo todo lo que es bueno, todo lo puro y conforme a su voluntad. La santidad es el reflejo del carácter de Dios en nosotros. En segundo lugar, vimos que vivir en santidad no es fácil. Hay enemigos que se oponen. El mundo con su corriente impura, el diablo con su astucia engañosa y nuestro propio corazón, que muchas veces prefiere la comodidad antes que la cruz. Pero ninguno de estos enemigos es excusa para la tibieza. Son advertencias que deben llevarnos a la dependencia en Dios. Y por eso vimos en nuestro último punto que Dios no nos deja indefensos. Él nos ha dado medios poderosos para vivir una vida santa. Su palabra que nos guía, la oración que nos fortalece, la comunión con los hermanos que nos edifica y la obediencia diaria que forma el carácter de Cristo en nosotros. Y después de todo lo que hemos escuchado, quisiera hacerte una última pregunta. ¿Estás viviendo para ser santo o te estás conformando con ser simplemente un creyente? Hermano, ¿estás huyendo del pecado constantemente? ¿Estás buscando a Dios con intencionalidad? ¿Estás luchando verdaderamente por ser más como Cristo? Porque si no lo estás haciendo, no es que estés en pausa, es que probablemente estás retrocediendo. Amada iglesia, Dios no exige una perfección instantánea, pero sí pide dirección firme, constancia.
Él no nos llama a una meta inalcanzable, sino a un cambio que debemos hacer cada día, con los ojos puestos en aquel que es santo, justo y bueno. Y si hoy te sientes lejos, tibio, débil o indiferente, corre a Cristo, no para esconderte, sino para ser renovado. El Señor no solo salva del infierno, también santifica el corazón. Solo en Él encontramos lo necesario para poder vivir en santidad. Solo Cristo es suficiente. Dios nos ayude, mis hermanos, en esta difícil tarea. Vamos a orar.